¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogos Jurídicos, el primer programa podcast impartido por la Corte Provincial de Justicia de El Oro. En este espacio académico entrevistaremos a varios juristas importantes de la provincia y del país. Conoceremos mucho más allá de su trayectoria y cuáles son sus perspectivas con respecto a temas de suma relevancia para la práctica del derecho en el Ecuador. Soy la abogada Salomé González y es un honor para mí estar hoy aquí dentro de este espacio de podcast jurídico bajo la dirección del presidente de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, el doctor Leo Vázquez. Para este tercer programa hemos elegido como temática la siguiente: de la academia a la práctica, en donde abordaremos la relación sobre la formación académica y cómo es su aplicación en el ejercicio del derecho profesional. Para ello, tengo el honor de presentar a quienes nos van a acompañar el día de hoy como entrevistados. Quiero extenderles mi cordial saludo, en primer lugar, al doctor José Correa Calderón. Él es magíster en Derecho Constitucional y Administración Pública por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, PDH en Criminología y Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia, España, y actualmente ostenta el cargo de decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala. Él nos va a brindar una valiosa perspectiva desde el lado académico. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo hoy aquí. Muchas gracias, Ariana. Un gusto para mí poder acompañar en este espacio en una gran iniciativa que ha tenido la Corte Provincial de Justicia del Oro a través de su presidente, del doctor Leo, y de todos los que integran la Corte Provincial de Justicia. Tenemos también el agrado de presentarles al doctor Vicente Ronquillo. Él es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el libre ejercicio. Doctor, buenas tardes, es un gusto tenerlo hoy aquí. Doctora, muchas gracias. Asimismo, agradecer a la Corte Provincial de Justicia del Oro, presidida por el doctor Leo Vázquez, quien ha fomentado esta iniciativa de poder acercarnos a la comunidad jurídica de esta provincia y, por qué no, del país. Tengo también el honor de presentarles hoy aquí al doctor Iván Riofrío Tinitana, quien es magíster en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Es actual juez de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Machala y actualmente ostenta el cargo de presidente de la Asociación de Empleados Judiciales del Oro. Es reconocido por su amplia experiencia en el ámbito institucional y su compromiso con la formación académica. Doctor, reitero mis cordiales saludos. Listo. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer al presidente de la Corte Provincial de Justicia del Oro, doctor Leo Vázquez, por esta invitación. Aquí a Salomé también por la invitación en este programa Diálogos Jurídicos, ya que esta es una forma de pronto interactuar no solamente entre los empleados judiciales, sino con la colectividad, con los estudiantes de Derecho y con los profesionales en la rama del Derecho. Muchas gracias. Gracias a usted, doctores. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Vamos a iniciar con este podcast. Como ya había mencionado, la temática para el día de hoy es tratar la relación de la academia y cómo la academia pasa al ámbito del derecho ya en la práctica. Entonces yo quiero iniciar cuestionando lo siguiente: ¿cuáles considerarían ustedes que son las principales brechas que enfrenta al menos un estudiante de derecho cuando ya se lanza a la práctica del derecho en los distintos ámbitos que estas ramas nos ofrecen? Bueno, sin duda nosotros en la universidad creo que tratamos de poder transmitir el sentido de la norma respecto del deber ser de las cosas. En el aula de clases siempre nos preocupamos, los profesores, quienes transitamos y quienes acompañamos, mejor dicho, ese tránsito en la formación de nuevos profesionales, de poder enseñar el deber ser de las cosas. Es cierto que entre el deber ser y el hacer existen conflictos que luego son los propios estudiantes, que luego se transforman en abogados, los que tienen la tarea de descubrir esas dificultades y de resolverlas. Pero eso de ninguna manera creo que resta la necesidad de que sea la academia la que pueda profundizar en el correcto funcionamiento, en este caso, del sistema jurídico ecuatoriano. Lograr identificar la esencia de las instituciones jurídicas, lograr identificar la esencia del debido proceso,
lograr identificar los principios y valores esenciales de nuestro Estado, yo creo que le permite al abogado tener una formación que logre entender los diferentes problemas jurídicos que se le presenten y logre incluso cuestionar el sistema y logre o intente al menos plantear propuestas de solución a los diferentes problemas que se presenten, ya sea en el caso o ya sea en el sistema judicial como tal, ¿no? Para poder aspirar esta máxima del derecho, que es alcanzar la justicia al final del día, ¿no? Doctor Vicente, ¿usted qué tiene que decir al respecto? Usted que es abogado en libre ejercicio con más de 10 años de experiencia, ¿alguna vez encontró que hubo alguna brecha con lo que usted aprendió en la academia y al momento de ejercerlo, usted considera que hubo algún tipo de diferencia entre lo que aprendió a lo que ahora va a ejercer? A ver, doctora, primero corregir de que no son 10 años. Soy graduado con muchos honores, muy orgulloso de haber salido de aquí, de la UTM. De hecho, el doctor José Correa fue uno de mis maestros en procesal constitucional. A ver, con respecto a la primera pregunta que haces, yo considero que uno de los mayores retos que tiene el profesional recién que sale de la universidad a la práctica es ganarse un espacio. Sin duda, el espacio que tiene que formarse, porque el abogado que recién va a la práctica no es que ya entra con una experiencia. Correcto. Y aquí viene lo que decía el doctor José Correa, que el doctor indica que la universidad, como forma a sus estudiantes, es cómo deben ser las cosas, ¿verdad? Pero en la práctica, yo creo que el doctor como juez va a afirmar esto, de que son cosas muy distintas. Son dos mundos totalmente antagónicos, lo que sucede en la universidad con lo que sucede en la práctica. Por eso yo digo, y lo hablo desde nombre propio, que el mayor reto que tiene un abogado recién egresado, recién salido, graduado como abogado, es ganarse un espacio dentro de la sociedad o dentro del mundo que conforman el mundo jurídico, ¿no? No sé, el doctor, cómo ve la visión desde, más bien, doctor, usted sí, cómo ve las audiencias que a usted le toca pasar con abogados jóvenes. ¿Usted detecta quizás alguna diferencia con abogados experimentados? Claro que sí. Bueno, como dijeron ustedes también, bueno, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y bueno, y bien que las universidades también han fomentado eso en cuanto a las prácticas comunitarias o prácticas profesionales y las pasantías. En cuanto a las pasantías, si bien es cierto, es muy corto, pero sin embargo, algo mismo aprenden. Pero en cuanto llegan a la práctica, como dijo el doctor Vicente, claro, cuando llegan a la práctica es verdad que los nuevos profesionales llegan nerviosos y uno como juez se da cuenta, pero claro, asimismo, nosotros como jueces entendemos y tratamos de encaminarlos, porque nadie nace aprendiendo, todo es en la práctica en la cual uno va dando un poquito más. Entonces nosotros como jueces, al menos yo, cuando veo que están así un poco nerviosos, sí, trato de ayudarles, pero claro, en el sentido de dándoles un poquito de seguridad o indicándoles que no se preocupen, o yendo unos minutos antes a la sala de audiencia con la finalidad de que las partes puedan conversar y eso. Entonces, como yo digo, bueno, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero algo aprenden los estudiantes en las prácticas comunitarias o en las pasantías que hacen. Pero en todo caso, cuando recién inician, pero claro, así mismo es bonito ver que al inicio están un poco flojos, pero al pasar el tiempo da gusto ver cómo ya solos van preparándose o inclusive nos piden a nosotros que les permitamos estar en una audiencia, claro, dependiendo de cómo soy juez de la niñez y adolescencia, cuando son juicios en los cuales no pueden estar, no, pero cuando pueden estar, yo sí les permito, porque es una forma de aprender un poco más. Entonces yo siempre les pregunto a la parte si les puedo permitir, si ellos no tienen ninguna objeción, pues claro, porque nadie nace aprendiendo y todos empezamos así dando los primeros pasos y qué bonito es ver conforme los estudiantes van pasando con los abogados nuevos, va pasando el tiempo y ellos se van autoeducando, preparando y es muy satisfactorio ver cómo así van preparando. Yo fui de la Universidad Técnica de Machala también, la primera promoción, y me siento orgulloso de haber estudiado en la Universidad Técnica de Machala y como yo repito, los jueces estamos también para ayudar en lo que podamos. Yo sí quiero aquí hacer una puntualización y más bien, doctor José Correa, no sé si nos ayudas, si existe algún tipo de convenio o como materia
que deba cursar un estudiante de los últimos años entre la universidad y la Corte Provincial, llamémosle así, para ver que la Corte, a través del actuario, a través de la Secretaría, remita a la universidad las agendas de las audiencias, o eso ya depende de cada docente que le diga a sus estudiantes, mira, hay esta audiencia, tienen que conectarse. Creo que es un papel importante que se debería fomentar en las universidades. Claro, el paso que dimos al escenario virtual, no solo virtual de aprendizaje, sino virtual del ejercicio profesional como tal, yo creo que permitió de alguna manera, bueno, planteó sus nuevos retos, sus nuevas dificultades, porque hoy creo que los abogados en libre ejercicio acá en Machala, miren, por este problema del sismo, sí que tienen muchas dificultades, ¿no? Por no tener un edificio de la corte al cual visitarlo, al cual acudir y dónde pasar las audiencias de manera física, pero las audiencias virtuales que llegaron con la pandemia para quedarse, sí que han permitido, por ejemplo, que nuestros estudiantes participen de audiencias de la Corte Nacional de Justicia, de audiencias del contencioso administrativo, que tú sabes que es mi materia, y nosotros hacíamos el esfuerzo de viajar en algunos casos con los cursos, con nuestros estudiantes, de viajar a los tribunales distritales de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Creo que Ariana, que también fue mi estudiante, pudo viajar o tuvo la necesidad de trasladarse físicamente para poder tener esa experiencia, porque al final del día, la primera audiencia siempre te va a dar esa experiencia fuerte, ¿no? Esa experiencia de choque, pero es necesaria, ¿no? O sea, creo que a todos los abogados nos tembló las piernas en esas primeras audiencias o en esos primeros minutos, pero claro, eso también demuestra el interés y la preocupación de quienes sabemos la responsabilidad que tenemos al momento en el que asumimos la defensa de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, bueno, un poco respondiendo a lo que me decías, hoy la virtualidad ha permitido o brinda quizás estas mayores facilidades para poder acceder ya no solo a las audiencias de nuestra ciudad y de nuestra provincia, sino a estas judicaturas, estas jurisdicciones que antes tal vez la diferencia o la distancia nos impedían llegar. Sin embargo, de eso siguen habiendo dificultades porque los jueces, usted conoce, doctor Iván, que no publican, por ejemplo, los secretarios generalmente no publican la agenda de audiencias que se tienen al día a día, y es comprensible por la carga de trabajo que existe también, ¿no? Que no permite tener una cartelera permanente respecto de la agenda. Entonces, yo creo que el reto ahí va por ir encontrando la manera de adaptarnos a todas estas nuevas formas de ejercer el derecho y cómo nuestros estudiantes pueden irse adaptando a esas formas de aprender el derecho también, ¿no? Sí, algo que agregar y que me pareció interesante, José, es que más bien la responsabilidad de cada secretario de publicar, ¿no? Por ejemplo, le doy algo que me pareció muy innovador que tuvo esta administración de la Corte Provincial, que a través de su cuenta X, lo que antes se conocía como Twitter, se publican todos los días las audiencias que van a pasar en las distintas salas, tanto como civil, laboral, que ejerce también familia, y también el tema penal, ¿no? Entonces, las personas interesadas, les dejo esa sugerencia de que la Corte Provincial todos los días se publica las audiencias que van a darse en el transcurso del día. Claro, así es. Bueno, también he tenido, bueno, cuando trabajamos presencialmente también, habían estudiantes de derecho, estudiantes que todavía aún no se graduaban, pero ellos iban y hablaban con nosotros, por favor, permítame, claro. Y nosotros le dábamos la lista, las audiencias que había, las que podían y las que no podían, porque de pronto cuando son delitos sexuales no pueden. Pero mire el interés y eso da gusto, ¿no? Como juez, a mí me da gusto. Yo digo, se está empezando, pero esa iniciativa que tiene, esa preocupación, me puede dejar, digo, claro, con mucho gusto. Le daba, iban y yo les hablaba a las partes, miren, el estudiante quiere aprender, y los abogados dicen, claro que sí. Entonces, es bonito eso, y como dice el doctor también, José Correa, claro, chévere que también antes se iban a otras provincias, a otras ciudades, a ver, qué bueno eso. En mi tiempo no había eso, pero bien, doctor, una muy buena iniciativa de parte de la universidad. Excelente. Bueno, y aquí quiero yo hacer otra pregunta porque considero que es un tema de suma relevancia ahora.
usted, doctor, desde la academia considera que este tema de la inteligencia artificial ha influido mucho en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo se ve reflejado usted, doctor Vicente, en la práctica del derecho? Doctor, usted que es parte del área jurisdiccional, ¿usted ha tenido inconvenientes de pronto con estos temas? Quisiera escuchar las opiniones de cada uno de ustedes, doctor. Ahí le voy a dar la palabra primero a la Corte para ver qué nos dice, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido problemas. En todo caso, también nosotros hemos estado investigando un poquito, viendo en internet algo así más o menos para prepararse también, porque es un tema, o sea, de la comunidad, es muy amplio y toca. ¿Usted considera que es una herramienta o que más bien está siendo mal utilizada de pronto por los abogados ahí para hacer algún escrito rapidito? Claro, o sea, claro que sí es beneficioso, pero al mismo tiempo también se presta para tantas cosas y para eso también la preparación de uno, para saber cuándo es inteligencia artificial y cuándo sí, cuándo no. Entonces, por eso también es que uno tiene que autoprepararse en esto para poder ver, porque claro que también ya irán saliendo peritos que uno van a ser auxiliares de uno, porque son los que van a estar más empapados en el asunto. Entonces, o sea, conforme va avanzando el tiempo y en base a esto surgirán nuevos peritos, nuevos especialistas en esto que serán de pronto los auxiliares del sistema de justicia también. Correcto. Doctor, ¿usted qué tiene que decir al respecto desde la academia, desde donde yo creo que nace la raíz de este problema? Porque son los estudiantes los que realmente descubren estas nuevas herramientas. Claro. Yo trabajo con abogados que ya llevan años en el libre ejercicio y de pronto hasta para hacer la transcripción aún escuchan y van transcribiendo, cuando ahora en la actualidad hay nuevas herramientas que son los mismos estudiantes quienes las descubren. Entonces, mira, la inteligencia artificial creo que es una herramienta que llegó para quedarse y para ayudarnos, ¿no? Ayudarnos, correcto. Yo aquí le voy a hacer un poco de publicidad a mi rector, al doctor Johnny Pérez, porque él es muy entusiasta con el tema de la inteligencia artificial. Les cuento que al menos acá los profesores nos ha pedido, incluso nos ha incentivado a hacer hicimos nosotros un diplomado en inteligencia artificial aplicada a la educación, justamente para no ver la herramienta como un obstáculo, no ver la herramienta como algo distante del proceso educativo, sino más bien algo cercano. Y creo que todos los profesores hacemos conciencia de que nuestros estudiantes utilizan el ChatGPT o cualquier otra herramienta para poder hacer sus tareas. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hoy hacer? Yo creo reforzar el tema de la enseñanza de la responsabilidad y la ética en el manejo, valga la redundancia, responsable de la inteligencia artificial, para que no reemplace a la actividad humana, sino para que más bien pueda ayudar a mejorar el quehacer de la actividad humana. Yo creo que en el ejercicio del derecho, si nosotros dejamos que la inteligencia artificial nos redacte un contrato sin que tengamos nosotros la responsabilidad luego de revisar las cláusulas, de analizar el impacto de cada una de las cláusulas, yo creo que ahí nosotros permitimos que la inteligencia artificial reemplace la mente humana e incluso desplace espacios laborales de los abogados en el ejercicio de la profesión. Pero claro, temerle, mantener distancia, creo que no va por ahí. Más bien la invitación que nosotros siempre hacemos con nuestros estudiantes es a familiarizarse, a encontrar las maneras de darle un uso correcto, ético y responsable. Exacto. Allí Doctor, no sé. usted desde del lado profesional, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Ha utilizado usted de pronto alguna vez ese tipo de herramientas? A ver, con respecto a la inteligencia artificial, no es un tema nuevo realmente, al menos aquí en Ecuador se lo está viendo como algo nuevo, ¿no? Pero yo recuerdo que por ahí en el 2019, en un congreso en Lima, ya se discutía esto, que si hablamos a nivel de los países que estamos cerca, en Brasil, de hecho en Brasil ya fueron desplazados algunos secretarios de los juzgados, porque precisamente en los temas de ejecución utilizan bastante esto de la inteligencia artificial. Y quiero resaltar algo que dijiste, José, que la inteligencia artificial vino a quedarse, así como las audiencias telemáticas. Yo creo que va a ser difícil nuevamente volver a tener contactos, ¿no?, entre las partes, pero la inteligencia artificial, como toda herramienta, se la puede utilizar de una forma que ayude y de otra forma que afecte. En lo personal no comparto con el tema de la inteligencia artificial. De hecho, parece que yo fui formado a la antigua, ¿no? De ir a leer un libro,
No me gustan ni los libros digitales, porque ahí no hay como resaltar, anotar. Claro. Doblar la hoja. Exacto, anotar tus ideas dentro del libro. Pero soy consciente también de que la inteligencia artificial ayuda en ciertos casos. Hay un caso aquí muy conocido que gracias a la inteligencia artificial, como 60 cuerpos lo analizaron que ni en una hora. Ya hablo en eso, ¿no? Pero también tiene su lado oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Yo leí recientemente una sentencia en Argentina que el tribunal de instancia, un tribunal de última instancia, sancionó al abogado por utilizar inteligencia artificial, porque creo que debes conocerlo más que todo, José y doctor, que hay ya programas dedicados para abogados, claro, en el libre ejercicio, para jueces y también para temas de estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso, el Tribunal de Instancia Superior sancionó al abogado por utilizar esta inteligencia artificial, que terminó la inteligencia artificial, esta IA terminó citando jurisprudencia errada. Entonces, claro, esto más allá de esto, me deja un buen aspecto porque, ¿qué significa esto? Yo cuando analicé esto, yo dije que la inteligencia artificial lo único que no va a poder superar es la voluntad humana de ir, analizar, de corregir, de ver, a ver, esto voy a investigar, a ver si el dato que me da es real. Exacto. Porque tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial fue creada por la mente humana, que simplemente le almacena los datos que el inventor o que la persona que inventa lo tiene. Claro. Y corrígeme si estoy equivocado, José, desde la academia. No sé cómo le ven ustedes, si a favor, en contra. O sea, por eso te hablaba también del uso responsable, porque hoy nosotros vemos cómo el sistema judicial en el mundo está experimentando con el uso de la inteligencia artificial. Estamos en esa fase de transición. Claro, quizá aquí en el Ecuador no tanto, ¿no? Pero nosotros ya hemos visto experiencias de otros países en donde tienen audiencias en el metaverso. Y el metaverso, solo con estas gafas de realidad inmersiva, logran reconstruir los hechos, trasladando al juzgador y a las partes al lugar, a recrear el lugar mismo en donde se comete determinado crimen para poder establecer si es que existe o no responsabilidad dentro de ese caso. En otros países nosotros hemos visto experiencias de inteligencia artificial que con los datos que le ingrese el Poder Judicial, es la inteligencia artificial la que termina emitiendo la sentencia, termina resolviendo el caso. Y quizás tú dices, bueno, si el peligro nos lleva a pensar en jueces sin rostro, ¿por qué no pensar en jueces con inteligencia artificial que no puedan ser amenazados, que no puedan ser de alguna manera extorsionados, que no puedan ser de pronto? Digo que estamos en una época de transición, ¿no? De lograr aprender a utilizar esta herramienta, y el derecho sin duda tiene ahí la oportunidad de hacerlo bien. Va a depender mucho de nosotros. Yo creo que esta generación de jueces, esta generación de abogados y también esta generación de académicos del derecho tenemos la responsabilidad de aprovechar esta oportunidad para poder utilizarla de forma correcta. Es muy acertado, son muy acertadas todas sus ideas. La verdad es que yo, como egresada, se podría decir, egresé hace poco, ahora estoy inmiscuyéndome dentro del ámbito profesional. Considero que, así como usted lo dice, es una herramienta a la que hay que sacarle el mayor provecho posible. Entonces, ya depende de cada uno como ser humano, de la voluntad, como dijo el doctor Vicente, de poder revisar nuevamente eso, no confiarnos del todo, porque, como lo dijo, no hay nada más perfecto que la mente humana, que cada día se va transformando y cada día se aprende algo nuevo. Entonces, no esperemos que todo a la final del día sea siempre así o lineal. Entonces, doctor, la verdad es que me pareció muy acertada todas sus ideas. Ahora, yo quisiera topar otro punto sumamente fundamental aquí con el doctor Iván. Doctor, usted que está un poquito más inmiscuido en los temas procesales, ¿usted considera que de pronto los académicos o los abogados en el libre ejercicio difieren de algunas cuestiones con respecto a lo que ellos aprendieron? De pronto hay algún tipo de diferenciación o algún tipo de reclamo que usted haya escuchado con mayor reitero dentro del ejercicio pues, que usted hace dentro del órgano? Claro. Bueno, a diario se escucha, inclusive en el WhatsApp del Colegio de Abogados, también los reclamos que realizan, porque claro,
En las aulas universitarias nos enseñan y conforme debe ser, términos, plazos, cumplir de todo aquello. Correcto. Y después ellos vienen, entonces reclaman por qué no se cumplen los términos, por qué no se cumplen los plazos. Y no es que no sepamos nosotros, sino que la carga procesal, por decir, que si tengo que calificar una demanda en 5 días, que si de pronto tengo audiencia, por decir los jueces, tengo audiencia a las 9, 10, 11, 2 y media, 3 y media, terminamos a las 4 y media. Recién en ese momento nos podemos a revisar lo que han despachado los ayudantes, los secretarios, viendo, constatando, presentes. Hacen un despacho, un borrador, nosotros revisamos el escrito a ver qué es lo que han pedido, qué es lo que si está bien, dan los terminados. Y la secretaria necesita también notificar ella, entonces tenemos que hacer, entonces se preguntarán en qué momento resuelven los jueces, en qué momento califican, en qué momento sentencian. Entonces, ¿qué hacemos? Después de las 6 de la tarde empezamos hasta las 11 de la noche, 10, 11 de la noche, a veces hasta las 12 de la noche cuando son sentencias demasiado extensas. Pero bueno, eso la gente de pronto no sabe todo el trabajo de uno. Sin embargo, dice, presenté tal demanda, hasta el día de hoy me lo califican. Claro, nosotros sabemos que son términos y plazos que se deben de cumplir, pero en la práctica no es así. Existe mucha falencia en la función judicial, falta de personal, falta de tantos recursos y muchas veces, claro, los abogados no entienden aquello, pero bueno, hay personas que sí, o que también han trabajado en la corte y ahora están en libre ejercicio, ellos son los que entienden y nos dan la razón. De pronto no sé qué puede decir usted al respecto. Ustedes que están al menos en libre ejercicio, porque acá, bueno, más pasa, yo creo que no ejerce mucho, más pasa en lo académico, entonces... Yo aquí dejo que se pongan los guantes de ustedes para... O sea, No, pero al final vas a tener que intervenir. El motivo de mi pregunta es porque realmente sí existe este tipo de conflictos. Lo digo yo porque en el momento en el que me lanzaron al tanque de los tiburones, en la práctica, aquí el doctor no me deja mentir, nos enseñan, como usted había dicho, doctor, que una demanda se tiene que calificar, y la norma lo dice, Claro. en el término de 5 días. Pero de la academia a la práctica no sucede en el mayor de los casos. Entonces, usted, doctor, me dirá, usted que ya lleva mucho más tiempo dentro de este campo. A ver, con respecto a la práctica, lo que sucede, como yo lo dije al inicio de mi intervención, el mundo académico, lo que sucede en las aulas, ver en lo que sucede en los juzgados, son totalmente cuestiones antagónicas. Tomo la idea del doctor Iván como juez. Él dice, a ver, si en la academia te enseñan que para calificar una demanda tienes 5 días, que para dictar sentencia motivada escrita tienes otros tantos días ya establecidos en la norma, pero en la práctica vemos a veces, y te lo digo, ha habido casos en los que llevo 2 meses esperando que me califiquen una demanda, o asimismo un tiempo de 2 a 3 meses a que me notifiquen por escrito una sentencia. Pero no solo eso, yo creo que no cuestiono al sector académico o a la academia de la universidad, porque la universidad hace el rol de enseñar, transmitir las ideas, pero lo que pasa en las universidades es, creería yo, es que deberían agregarse otras materias. ¿Por qué digo esto? A ver, porque en las universidades, al menos desde el punto que yo ejerzo, que es civil, procesal civil, me dedico al tema privado, si nosotros vamos a las universidades, un profesor de derecho civil, poniéndote el ejemplo, te dice, bueno, la institución de reivindicación tiene estos 4 parámetros que debes cumplirlos, la prescripción tiene estos parámetros, pero no te enseñan cómo tú logras acreditar eso en la práctica. Eso es otro problema totalmente antagónico que pasa en las universidades con la práctica, porque si bien es cierto, la norma te dice, tienes que hacer esto, pero una de las cosas que yo he visto que las universidades no plantean o no tienen como materia es las pruebas judiciales, por ejemplo. ¿Qué clase de prueba me conviene para este juicio? ¿Qué clase en la prueba testimonial, por ejemplo, te digo, de que cómo debe hacerse una correcta objeción de las preguntas o un contrainterrogatorio? Entonces son lados antagónicos, opuestos, que a veces, al menos en la práctica, se sufre bastante, ¿no? Porque a mí, como te dije, ganarme un espacio y adecuarme al rol que se maneja en la práctica, sí conlleva un tiempo de transición, ¿no? Ir aprendiendo claro. Eso. No sé cómo tú lo veas en las universidades. Es por eso, y con esto termino, te doy el pase. Es que en alguna universidad, no recuerdo si fue en Colombia o en Perú, dentro de la malla que tenían para los
docentes era que los docentes se hayan dedicado un cierto tiempo determinado al libre ejercicio, que conozcan, que palpen lo que pasa en el libre ejercicio y luego de eso transmita acá a la academia, ¿no? No sé cómo tú lo veas. Sí, sí, yo creo que la experiencia profesional es importante para poder entender esas realidades y poder transmitirlas, ¿no? Acá, al menos en la ciudad de Machala, nuestra carrera de Derecho, que se la conocía antes como Escuela de Derecho, es relativamente joven. Sí. Digo en comparación a carreras y escuelas de Derecho de nuestro país que podrán tener 50, 100 años en el Ecuador o en Latinoamérica que podrán llegar a tener 200 o 300 años de experiencia, de poder fortalecer esa experiencia y poder establecer un mecanismo de enseñanza mucho más sólido. Pero a pesar de eso, esta universidad sin duda que ha tenido un proceso de transformación profundo. Yo empecé a estudiar en esta universidad también hace 20 años, ¿no? En el 2005 yo iniciaba mi carrera universitaria y cuando yo comparo las realidades sí que son muy distintas porque se toman en consideración muchas de las cosas que tú estás planteando con el tema de experiencia profesional para la docencia y luego especialización en la cátedra. No crean tampoco que nosotros no le decimos a nuestros estudiantes, como les comentaba, yo enseño Derecho Administrativo, ¿no? Y no crean que yo no les digo a mis estudiantes en el contencioso administrativo, cuando vemos el juicio contencioso administrativo, oigan, este juicio dice el CODEP que va a durar 3, 4 meses, pero en la realidad van a ver que ese juicio les va a durar 4 años, ¿no? O sea, no crean que no les decimos lo que ocurre en la práctica, porque... Sí, se los advertimos. O sea, se van advertidos del martirio que tienen que pasar en algunos casos más que otros. Y desde la práctica y desde la academia, perdón, también hacemos monitoreo, tratamos de hacer monitoreo permanente de lo que pasa con la actividad judicial. Por ejemplo, en el ámbito constitucional, que es otra de las materias que yo imparto acá, detectamos que existen acá en Machala todavía, en el año 2024-25, acciones de protección con sentencias, con respuestas en sentencias después de un año, ¿no? O sea, y tú dices, después de todos estos años de constitucionalismo, esto ya no debería pasar, pero... Y claro, y con jueces, como usted me planteaba, doctor Iván, que en un juzgado generalmente una acción de protección causa mucha preocupación, esta necesidad de resolver de inmediato, ¿no? Por la responsabilidad que hay allí, pero yo le digo, ¿no? Seguimos teniendo casos que las sentencias se reportan después de un año y este monitoreo nos permite decirle a nuestros estudiantes, oigan, a pesar de que acá habla de que este juicio debe resolverse en una semana, en la práctica, en nuestra realidad provincial, sigue ocurriendo este tipo de cosas. Sean conscientes de eso porque van a enfrentarse a ese tipo de problemas. No creo un año, Dios santo. Si yo me desespero cuando tengo demasiado trabajo y no puedo sacarlo en 8 días, en 10 días, uno se desespera. Inclusive que dice que tenemos que calificarla en 3 días. Viene con una acción de protección, con una documentación que presentan. Entonces, los ayudantes, digamos, los gestores del archivo tienen que coger, escanear todo eso y de ahí pasar a la secretaria hasta que pasa el juez. O sea, no es que el mismo día, pasa a los 2 días siquiera. Inclusive también la ley dice 3 días para calificar, para despachar un escrito. El escrito viene hasta que lo digitalicen, lo escaneen los ayudantes, está viniendo después de los 3 días a nosotros como jueces. Entonces, no es que así, o sea, los términos se cumplen. Claro, tratamos de hacerlo. Y en cuanto a las acciones de protección, nosotros le damos prioridad, que más bien por eso hay veces que hemos tenido problemas. ¿Por qué? Tienen que convocar a la audiencia a los 3 días. Convocamos a la audiencia a los 3 días, resulta que tengo 4 audiencias ese día. Entonces no se pasa ninguna audiencia porque la ley dice que lo constitucional es urgente. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo la audiencia a las 8:30, termino a las 6 de la tarde o la suspendo para el siguiente día cuando son súper extensas. Entonces los abogados, ¿qué? Reclamo o quejas. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues, o la persona dice, estuvo mi abogado, estuvieron los testigos, estuvieron todos, y prioridad 1 dice los alimentos. Yo sé los alimentos, prioridad 1 también. Pero en cambio, ante la ley dice la Constitución, a lo constitucional tenemos que darle un poquito más de dedicación. Entonces resulta que 4 audiencias que no pasó un día y los siguientes días 4 son 8 audiencias en las cuales son 4 quejas, 4 reclamos, 4 F6 que te presentan. Entonces son las cosas que también, claro, pero dando gracias a Dios ahora con la creación ahora
que van a ver las unidades constitucionales. Entonces nosotros como jueces estamos contentos, porque entonces ahí sí ya no se nos requería tanto el trabajo y podríamos dedicarle como jueces de la niñez, prioridad uno, la niñez y adolescencia. Entonces, pero que me digan que un año o una sentencia, no creo, Dios santo. No creo, la verdad. Ha pasado, porque nosotros hacemos el monitoreo. No es su caso, doctor, evidentemente. El doctor se No es su apasiona mucho con No es ese su tema. caso. No lo voy a exponer aquí en líos, no. Pero es parte de la problemática que todavía existe en el desempeño o en el escenario de la realidad procesal de nuestra... Le cuento algo, ahora. Había, bueno, en el Colegio de Abogados siempre publican tantas cosas que generalizan, que jueces eso. Entonces, yo sí, la verdad que a veces que entro al WhatsApp del Colegio de Abogados, porque empiezan a reclamar. Hay veces que yo sí he reclamado 2 veces y que las cosas no son así. Abogados en general, no, tiene que ser práctico, porque no generalizar, por si uno se saca el aire, se queda hasta las 12 de la noche resolviendo sentenciando y que sea el día de sentencia y que vengan y que digan, no, la gente, nunca, yo siempre he reclamado que generalice. Recuerdo que había alguien del directorio del Colegio de Abogados anteriores que siempre reclamaban jueces, abogados contra los secretarios y todo, y le tocó desempeñar el cargo de secretaria, y era la que más reclamaba. Dice que los 3 días lloraba. Pasaba llorando la compañera, que se dio cuenta cómo en realidad es el trabajo en la función judicial. La gente piensa que eso no está sentado. No, si supieran el trabajo, un día como empleado judicial o un día como juez, quisiera verlo para que vean la realidad como es. Y como vuelvo y repito, a veces no se despacha un escrito los 3 días porque recién los 3, 4 días. A veces que viene un abogado, pide un juicio y lo han puesto en otra caja de los archivos. No lo encuentran unos 3 días, 4 días, F6. Y uno, correo, ¿qué pasó? Dice, no lo encuentro. Han sacado copias por equivocación, no le ponen la caja que corresponde, son otra, entonces ahí son los problemas. Entonces, eso es F6 y nos falta personal. En el archivo, por decir, tendrían que haber mínimo para los jueces de unos 5 gestores de archivo para que sea un gestor de archivo para 2. Tenemos 4, uno se enfermó, hay 3, y de los 3, para que empiecen a buscar los juicios, agregar los escritos y hasta que lleguen a nosotros. Me decía ayer mi ayudante, me dice, doctor, ¿qué hago? Dice, no me pasan ningún juicio, dice, y no tengo que despachar. Ella mismo se va, ella mismo se mete al archivo y todo eso. ¿Pero por qué? Porque falta personal. Eso no sabe la gente. 3 gestores de archivo para 10 jueces, imagínense. O se va uno de vacaciones, menos. Es desesperante. Nosotros, claro, creamos así, pero son cosas que de pronto la colectividad no sabe. Pero en cambio, en estos espacios que nosotros tenemos para comunicar a la gente, para indicar cómo son. Y muy bien la iniciativa del doctor Leo Vázquez de hacer este conversatorio jurídico, porque es muy bueno que la ciudadanía ahí se entera cómo son en sí las cosas, no conforme se dice. Correcto, la verdad es que son temas muy apasionantes. Hemos notado que el doctor se ha apasionado mucho con este tema, pero es que es la realidad, doctores. Y bueno, estamos llegando, creo yo, al final de este espacio. Quisiera extenderle mis agradecimientos a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo de compartir sus ideas, de conversar. Como dijo el doctor, es gratificante que se hayan creado estos espacios porque enriquecen más que todo a la comunidad jurídica, abogados en libre ejercicio, a nosotros como egresados, como estudiantes, que vamos a ingresar dentro de este nuevo mundo, porque para mí es un nuevo mundo, es muy distinto el mundo de la universidad, aprender, todo es color de rosa hasta que te lanzan al tanque de los tiburones y realmente ahí aprendes a palpar la realidad, que es la que nos acaba de contar el doctor. Es una cruda realidad, pero muy bonita también. Entonces, reitero sobre todo mis agradecimientos, doctores, sin antes mencionar que el derecho es muy cambiante, el derecho no solo se aprende y se ejerce, sino se vive. Entonces, es gratificante vivirlo y compartirlo con ustedes, profesionales del derecho, que nos enriquecen día con todas sus experiencias, con todos sus consejos. Entonces, no quisiera, antes de terminar este programa, decirle a nuestra comunidad que se suscriba, que nos siga en todas nuestras redes. La Corte ha predispuesto todo este espacio para ustedes, para que puedan vertir sus opiniones, para que puedan escuchar un poco más acerca del derecho que se vive en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctores. Si quieren decir algo, les cedo este espacio para la comunidad. No, sumarme a tus palabras, agradecer a la Corte Provincial de Justicia del Oro por tener este tipo de iniciativas. Recientemente lanzaban también la Gaceta, en donde creo que, Vicente, tú estuviste colaborando, y creo que son iniciativas maravillosas que permiten, sin duda, fortalecer la cultura jurídica de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestros abogados, y eso motiva e inspira el quehacer de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces,
felicidades por este tipo de espacios que permiten conocer el trabajo, como bien lo manifestaba el doctor Iván, sacrificado también por parte de quienes hacen la Corte Provincial y nos permiten a nosotros compartir este tipo de ideas en este espacio. Sí, a ver, en lo personal como desde la práctica, ¿no? Agradecerle al doctor Leo Vázquez por este programa que se denomina Diálogos Jurídicos, ¿no? Me parece que el anterior estuvo el doctor Rodrigo Sarango exponiendo un tema jurídico que, exacto, que estos espacios terminan siendo al final del día espacios para el abogado también que ejerce, para los estudiantes y para los mismos jueces, porque tenemos criterios que nos van a servir en la práctica, nos van a servir, al menos a mí me sirven mucho en el libre ejercicio. Agradecer, insisto, y como dijo la doctora Salomé, recomendarle que sigan la cuenta de ex de la página de la Corte Provincial, asimismo la cuenta de YouTube. Estos programas se están transmitiendo por YouTube, por las distintas plataformas de la Corte Provincial de Justicia del Oro, doctor. Realmente tenemos varias plataformas porque tratamos de llegar a cada uno de las comunidades, estudiantes, académicos, profesionales del derecho, los mismos jueces. Doctor, ¿usted quiere...? Claro, yo en primer lugar, bueno, aparte de agradecer por haberme permitido estar en este programa Diálogos Jurídicos, también agradecer y al mismo tiempo felicitarlo al presidente de la Corte de Justicia, el doctor Leo Vázquez, por esta iniciativa que ha tenido, muy buena. Y como dijo también en cuanto a la Gaceta Judicial, una buena idea, que también estuvo acá también Vicente también presente. Entonces son unas buenas iniciativas del presidente de la Corte. Quiero felicitarlos, quiero desearles éxitos, que sigan con este programa de diálogo jurídico, porque es muy bueno para la colectividad y para todos los que estamos involucrados en el área del derecho y la justicia. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra comunidad. Reitero mis agradecimientos por acompañarnos dentro de este espacio y sobre todo nos vemos en el siguiente programa. No se lo pierdan.